Lo conocía todo el territorio, lo conocía todo el territorio, porque dice la Biblia que lo encadenaban en muchas ocasiones, lo ataban con grillos, rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Pero qué cosa increíble esa, pero es verdad porque está en la Biblia. ¿Y dónde venía esa fuerza tan terrible? Bueno, del que tenía adentro. Sea bendito el Señor Jesucristo. Nadie lo podía sujetar, dice. Y cuando a la distancia vio a Jesús, salió corriendo, que iba como un relámpago hacia el maestro. Bueno, el que vio aquello diría: ay, pobre Jesús, lo hizo pedazos, se endemoniado. Dice que de día y de noche estaba siempre dando grandes voces en los sepulcros y en los montes. Y oiga esto, y se hería con piedra. Dice, esa es la obra del diablo. La fuerza de Satanás dentro de él rompía las cadenas y los grillos, pero también le impulsaba a matarse, y con piedra se hería. Jesús se bañaba en sangre, pero nada, ni miraba las heridas, ni miraba nada. Estaba poseído, dominado totalmente por Satanás. Su mente poseída por el diablo, su cuerpo poseído por el diablo, todo poseído por Satanás. Así hay millares de personas aquí abajo en la tierra, millares de personas. ¿Pero por qué tienen que estar así? Si tenemos un poderoso libertador, tenemos uno que venció al diablo y crucificó toda maldición. ¿Por qué hay que ser esclavo cuando alguien nos libertó? ¡Alabado sea Dios! Bendito sea el Señor Jesús. Cuestión de venir al libertador de libertadores. Él tiene el amor y el poder para libertar. Se ha glorificado el nombre de Jesucristo. Se hería con piedras. Fíjese que la Biblia dice, Jesús lo predicó, Juan capítulo 10, verso 10. El Señor dice en su palabra: Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Oiga el que está aquí. El único propósito del diablo es existir todavía. Porque no está vivo, pero existe. Alaba lo que él vive. Igualmente no está vivo nadie aquí abajo. Nadie que está en pecado, porque el que está en pecado está muerto en su pecado. Si usted está en esas condiciones, no se ponga triste ni se atribule. Ni se enoje conmigo, que en esta noche le van a libertar de esa esclavitud. En esta noche le van a dar la vida que solamente Cristo puede dar. ¡Gloria a su nombre! Pero el diablo no vive, el diablo existe. Solamente tienen vida los que tienen la vida de Jesucristo, que es vida por los siglos y los siglos para siempre. Vida de Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Los que tienen la vida de Cristo andan en luz. Los que están en pecado no tienen vida y andan en tiniebla. Pero no se ponga triste, que en esta noche va a pasar de la tiniebla a la luz, del pecado y la muerte a la vida. Gloria sea a Dios, en Cristo está esa victoria. En Cristo. Eso no lo tiene nadie más, solo lo tiene Jesús. Y los que le buscan reciben esa gloriosa bendición. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Al gadareno lo llenó de su tragedia y ahí andaba, hiriéndose con piedra, dando voces en los montes y en los sepulcros, aterrorizando la comarca. No había quien lo dominara. Pero de pronto ahora se encuentra con Jesucristo. Y cuando ve que el personaje que desciende del barco sale corriendo, mire, como relámpago, la gente pensaría: hace pedazo ahora ese pobre hombre que descendió del barco. Pero cuando llegó frente a Jesús, cayó postrado a los pies del Señor. Ni lo reprendió, ni le dijo nada. Es tanta la unción y la virtud que salía de Cristo que cayó de bruces el diablo. ¡Alabado sea Dios! Bueno, se cumple lo que dice la Biblia, que a Cristo le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, y delante de él se doblará toda rodilla en el cielo y sobre la tierra. ¡Gloria a Dios! Óigalo, ante Jesús se tienen que doblar los seres humanos, sean reyes, gobernadores, presidentes o capitanes o generales. Alaba lo que él le ama. Se tienen que doblar las rodillas de todos los ángeles del cielo, desde el arcángel Miguel, Gabriel y los demás que hay allá arriba. Y se tienen que doblar todos los diablitos y diablazos que existen también. No hay diablo que no tenga que doblarse delante de Jesucristo.
Y aquel que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos y salió corriendo como una bestia hacia Jesús, cayó postradito de rodillas, lo adoraba. Alaba lo que el Señor le ama. Y cuando cayó de rodillas, dice que clamando a gran voz, le decía: ¿qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormente. Fíjale. Pero fíjense que en esto hay algo inquietante. Ese endemoniado ve al Señor cuando desciende del barco, se tiene que postrar delante de él porque el poder de Dios lo hizo postrar, y lo llama por su nombre y lo reconoce como Jesús, el Hijo del Dios Altísimo. Oiga eso. Sin embargo, los fariseos, doctores de la palabra, especialistas en la ley, predicadores en el Antiguo Testamento, no lo pudieron reconocer como el Hijo de Dios. ¿Y cómo es eso? Que cuando la gente se vuelve hipócrita con toda religión, y mentirosos y ladrones, se le entenebrece, mire los sentidos y todo, y el diablo tiene más inteligencia que ellos, más discernimiento que ellos. Alá, lo que el Señor le ama. ¡Ay, Samaya Soja! Lo que los fariseos no pudieron reconocer nunca, que ese era el Hijo de Dios, el diablo lo gritó a tu voz: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me tormentes. Sabía que tenía autoridad total sobre él. Mi alma te alaba. No me atormente, porque dice que porque el Señor le estaba diciendo: sal de ese hombre, inmundo espíritu. Le estaba ordenando que se fuera y dejara su casita. Alá, lo que él le ama. Dice que cuando el diablo entra en los seres humanos, el ser humano se vuelve habitación de Satanás. Y mora el diablo dentro del ser humano. Habitación del diablo. Pero eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que este cuerpo sea templo del Espíritu Santo, que usted sea habitación del Dios vivo, habitación del que creó cielos y tierra, habitación de aquel que envió a Cristo Jesús a la tierra a morir por toda la humanidad. Pero oiga, que está aquí, ya Dios escogió. Usted es el que tiene que decidir. Ahora el asunto depende de usted. Si usted quiere ser habitación de Dios, no tiene más que convertirse a Cristo y lo van a llenar de Espíritu Santo y fuego, va a echar humo hasta por las orejitas. Alá, lo que el Señor le ama. Pero si usted rechaza a Cristo y prefiere el mundo y prefiere el pecado, tarde o temprano va a ser habitación de Satanás. Se ponga triste ni se amedrente, no. Échele mano a Cristo en esta noche, que el que tiene a Cristo no hay poder del diablo que pueda con nosotros. No hay diablo que pueda contra nosotros, porque tenemos autoridad total contra Satanás. La autoridad total de Cristo la pasó a su iglesia, y su iglesia es usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo. La iglesia no es un edificio, la iglesia no es una organización, ni una denominación, ni una religión muerta menos. ¡Alabado sea Jesús! La iglesia son estos pequeñitos que, llenos del Espíritu, le hemos dado la espalda a este mundo asqueroso para vivir abrazados con Cristo Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuántos son iglesia de Jesucristo? ¿Cuántos atrás levantar la mano y decir: yo soy iglesia tuya? Yo. Levanta esa mano y declare, confiesa esa bendición, confiesa esa victoria ahí, confiésela ahí: yo soy iglesia tuya, yo soy iglesia tuya, yo soy. ¡Ay, Samaya Saloma! ¡Poderoso Jesús! Esto no es cuestión de religioncita, ni tradición de papá y mamá. Esto es cuestión de creyentes del Cristo vivo, que se mueven con la autoridad total de Él. Los discípulos serían semejantes al Maestro. El que cree en mí, dijo Jesús, ese es el reto más grande que tengo en el Evangelio. Ese versículo de Juan 14:12. El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, aún mayores que estas harán. Yo no digo que lo he conseguido todavía, pero estoy peleando por eso. Alaba, lo que el Señor le ama. Esa es mi guerra y este es el rato lo tengo. Sonríase, que el Señor le ama. Alaba lo que Él vive. Bendito sea Dios. Satanás solo viene a matar, robar y destruir. Y todo el que le dé la espalda a Cristo, tarde o temprano lo destruye. Tarde o temprano caerá en su garra usted y los que usted ama. Porque según Dios quiere su vida y el hogar completo suyo para Él, el diablo también quiere lo mismo. Todo lo de Dios el diablo lo quiere. Su anhelo es conseguir todo lo que Dios consigue y ser igual que Dios. Por eso se cayó. Sea bendito el Señor Jesús.
y le da la espalda a Cristo, le da la cara a Satanás. Pero en esta noche, mire, párese firme y dígale: diablito, hasta esta noche te duró tu potestad. En esta noche me voy con ese Cristo. En esta noche te voy a dar la espalda y la cara a Jesús. En esta noche te me escapo. Alabado sea Dios. No se despida, ni se despida de él. Alabado sea Dios. Échale mano a Cristo antes de que sea tarde. Bendito sea Jesús. Aleluya. Poderoso Dios. Lo lindo del Señor es que está aquí. El diablo no puede estar en tu sitio, pero el Señor sí. Por medio de la persona del Espíritu Santo está en todos sitios. No hay un centímetro cuadrado de territorio en este templo que no esté lleno del Espíritu Santo. Ahí está. Sentadito con usted ahí, sentadito ahí con usted, ahí está sentadito con usted, aquí está sentadito con los siervos del Señor, aquí está sentadito, aquí está en la plataforma, ahí se mueve, donde quiera está, y nosotros podemos saturarnos de Él. Lo que tenemos que invocar su nombre, todo el que invocare su nombre será salvo, todo el que le invocare, Él le responderá. Invoque ese nombre, un solo nombre, dado a los hombres, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, Jesús. ¡Ay, Samaya, Samaloha! Poderoso Señor, bendito sea tu nombre. El Evangelio es una cosa linda, sencillita, para los pobres, para los humildes, gente sin letra como Pedro, como Juan, como toda esa gente, que un solo nombre, eso es todo. Aquí no hay complicaciones de liturgia ni de religiones muertas ni de programaciones de hombre. Aquí un solo nombre, Jesús. Se esconde en Él, se abraza con Él, vive para Él, se sonríe con Él, se enamora de Él, lo abraza, lo besa, lo aprieta. Tú eres mío, yo soy tuyo, y camine con Él, igual es su palabra. Eso es todo. Sonríase, que el Señor le ama. Alabe lo que Él vive. Hay poder en Jesús. Bendito sea su nombre. Eso que la Biblia dice que nosotros la iglesia, somos la novia del Cordero, la novia de Jesucristo. ¿Cuántos son novias de Jesús? ¿Cuántos están enamorados de Él? Oiga, qué buen gusto usted tiene, gloria a Dios. Usted sí tiene buen gusto, mi alma te alaba, Jesús. Hay otros que están enamorados de otro pájaro que es más feo. Bendito sea su nombre. Cristo viene. Gloria a su nombre. Alabados a Dios. Ahí estaba ese diablo postrado. El Señor echándolo fuera. Te ordeno que salgas de ese hombre. Deja libre a ese hombre, espíritu inmundo. Pero el Señor le hizo una pregunta, le dijo: ¿y cómo te llamas? Me llamo Legión porque somos muchos. Con razón tenía tanta fuerza que rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos. Y no había que lo atara ni que lo dominara. Era una legión de demonios. Miles de demonios. Oiga eso. Lo podemos probar con la Biblia ya mismo. Miles de demonios había entre ese hombre. Oye, ¿cómo cabe tanto diablo de eso entre una persona? Y no me pregunte eso, pero caben. Ahí estaban, por la desobediencia, por el pecado, por la incredulidad de la gente, por la indiferencia hacia Dios, se mete el diablo. Así que hay que estar agajados del Señor y humillado al Señor y escondidos en el Señor. No hay diablo que nos pueda tocar. Hay un cerco alrededor de aquellos que están lavados en la sangre. Sonríase, que el Señor le ama. Un cerco alrededor del Señor y un cerco alrededor de los hogares que están cubiertos por la sangre del Cordero. ¡Gloria a su nombre! Me llamo Legión, dijo. Uno hablando por todo. Mire qué unidad hay en el poder del diablo. Uno hablando por todo. Me llamo Legión. Somos muchos. Si la iglesia estuviera tan unida como está el diablo, lo hubiéramos roto el espinazo ese tiempo en todos los frentes. Lo que pasa es que el diablo está muy unido. Perdido como está y rumbo al lago de fuego. Está unido. Acá nosotros estamos fragmentados y peleándonos con otros. Yo reprenda el demonio de división. Que el Señor derrame un espíritu de unidad, que nos unamos. Que cuando nos unamos bien unidos y ataquemos, se le caiga el rabo, los chifles y el tenedor al diablo. Alablo, que el Señor le ama. Bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Legión, era una legión, una multitud de demonios metidos entre el hombre. Miren, en una ocasión, una de mis hijas se nos enfermó en casa, la más joven, Manadori. Y la cosa se puso tan seria
que estábamos muy inquietos, porque vimos que de pronto comenzaban a saltarle las manos. Se le caía todo lo que agarraba, no tenía coordinación. Se fue empeorando, empeorando, hasta que llegó un momento que ni con las mandíbulas podía coordinar y no podía comer. Había que echarle los líquidos, así por la boca con un sorbeto, y aquello, cosa horrible. Se le torcieron las piernas, caminaba y se caía. Bueno, ya estaba sencillamente en una cama, no se podía levantar, no caminaba, no podía comer, no podía sostener nada en las manos. Yo no sabía lo que era, oraba desesperadamente al Señor. Me metí en ayuno y entonces recuerdo que le pregunté a mi esposa y le dije, ¿la llevamos a un especialista o esperamos por Jesucristo? Le dijo, no, esperamos por Jesucristo. Y yo creía, porque es el mejor especialista. Alaba lo que el Señor le ama. Mire, si yo tengo a alguien que por su llaga fuimos nosotros curados, alguien que tiene todo el poder en el cielo y sobre la tierra, no voy a un hombre, miren, aunque me corten el cuello. Digo, cada cual tiene derecho a hacer lo que crea conveniente. Dios me libre de criticar a nadie ni juzgar a nadie. Estoy hablando de mi sentir. Mi sentir, no digo que sea pecado que te vaya al médico, pero si hay un médico mejor que el médico de abajo, es el médico de arriba, yo agarro al médico de arriba. Y si se muere, me voy con él. Alaba lo que el Señor le ama. Esa es ganancia. Bendito sea Dios. Y comenzamos a esperar. Y pasó un día, y 2 días, y 3 días, y 5 días, y como 7, 8, 9 días en aquella trágica situación. Y esa niña parecía que era una retardada mental. Miraba así y como que no veía a nadie. Que era una cosa horrible. Y yo tenía compromiso de predicación todas las noches. Y me iba a predicar. Y oraba por los enfermos y veía montones de gente que sanaba y llegaba a casa y encontraba aquel cuadro. Hermano, y cuando yo llevaba días en ayuno, sin entregar, clamando a Dios por la nena. Un día le puse las manos así, cuando reprendo, salían como agujas calientes de ella y se me metían por la cabeza a mí para adentro. Pero por docenas y docenas, yo tenía que ponerme la mano así y echarlo para afuera de mí. Era una legión, multitud de demonios dentro del cuerpo de la niña. Te diré, ¿cómo Dios permite eso? No juzgue a Dios, deja a Dios quieto. Adore a Dios, alabe a Dios, obedezca a Dios, humíllese a Dios, ame a Dios, no lo juzgue, ni lo critique, ni lo cuestione, que Él sabe lo que hace y todo lo que Él permite obra para bien de los que le aman. Sonríase, que el Señor le ama. Dios sabe muy bien lo que hace. Estábamos en una batalla terrible, pero confiando en Él. Y cuando habían como 9 días de esa guerra, yo regresaba de un campito de allá de Atillo. Y le había predicado en una iglesia esa noche. Y regresaba orando toda la ruta por la muchachita. De pronto oí la voz de Dios que me dijo, mañana come sola. Yo salté en el automóvil. Gloria a Dios, yo sabía que esto no fallaba. Era un sueño pensar que comiera sola, que esas manos no podían agarrar ni un papel. Me acosté esa noche, llegué a casa cansado, oré un rato, me acosté, me levanté de madrugada y oré. A las 6 de la mañana llamé a mi esposa y le dije, prepara cereal que la nena come sola. Ella no me preguntó nada, ni quién me lo dijo, ni nada. Agarró y preparó su cereal y se lo puso ahí al frente. Y yo agarré la cucharilla y se la puse en la mano. Dori, te sanó Jesús. Y la sentamos en una silla y se quedó sentada en la silla, no se cayó. Y agarró la cucharillita con una mano muy firme. Come, que el Señor te sanó. Y agarró y se comió el cereal completito. Y mientras ella comía una cucharada detrás de las otras, nosotros parábamos al lado, mirábamos y no podíamos parar las lágrimas que salían como ríos por nuestros ojos. Y yo decía, yo sabía que tú no fallabas. Bueno, llegó un momento que sentí la presencia de Dios de tal forma que me fui a una habitación y me tiré al piso a gritar delante de Dios y a darle gracias al Señor. Y oí la voz de Dios cuando me dijo, 2 mundos observaban la batalla. Yo y mis ángeles, y el diablo y sus ángeles. Y Satanás me decía, a que va un especialista. Y yo le decía, a que va solamente a Jesús y honra mi palabra. Y recuerdo cuando el Señor me dijo, y el diablo me pidió más tiempo, dame un día más. Y dije, no, se acabó, se sanó. Mi alma te alaba, Jesús. Y nunca olvido cuando el Señor terminó de hablarme y me dijo, comiste del pan, muchos de mis hijos se conforman con migajas. Sonríase que el Señor le ama. Hay pan. Jesús dijo, mi palabra es pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. La palabra.
Viene el diablo y le ataca. Atáquelo usted con la palabra. Es una espada de dos filos. Atáquelo usted. Atáquelo. Usted tiene la autoridad total contra él. Atáquelo con la palabra ahí, sin tregua, sin esperar un segundo, sin titubear, sin mirar para atrás, con seguridad. Hoy, mañana, pasado mañana ahí, y en vigilia, y en ayuno, y en oración. Y de vosotros huirá. Se va, se tiene que ir. Lo echan. Alabado sea Dios. Pero hay que atacarlo con armas espirituales. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios, para derribar las fortalezas de Satanás. Bendito sea Dios. Me llamo Legión, dijo el diablazo aquel. Bendito sea el Señor Jesucristo, porque somos muchos. Y como Jesús le estaba diciendo, sal de él, es ese hombre inmundo espíritu. Dice que los demonios lo suplicaron, le dijeron, por favor, no nos eche de esta región. Oiga eso, como los demonios se encariñan con las regiones y con las casas de la gente y con las casas donde viven, gente donde se le mete adentro, no quieren irse, tal. Anoche había una que estaba orando ahí, endemoniada, y me dijo, esta es mía. Y dije, mentira tuya, es mía, fuera en el nombre de Jesús. Pero oiga, lo que pasó anoche fue serio. Cuando el diablo salió de esa muchacha que cayó por estar al piso, había una ahí asomada, una jovencita ahí asomada mirando y curioseando, y se le metió a ella. Por eso yo siempre le digo, no se meta curioso, esté orando. Usted está orando y reprendiendo, no se le puede meter el diablo a usted. Entonces cayó ella con exactamente el mismo asunto. Sonríase, que el Señor le ama. Esto no son cuentas de vieja, esta es la realidad en la que vivimos. Vivimos rodeados de legiones de demonios. Hay que estar escondido en Cristo Jesús. Hay que estar agarrado del Hijo de Dios. Hay que vivir en fe. Hay que orar. Hay que ayunar. La iglesia de hoy en día se quiere modernizar. No se modernice. Métase con Dios. Viva la palabra. Ore como nunca antes, que está la época más mala, Somalia sola, que jamás se ha vivido. Gloria sea a Dios. Se puede descuidar uno que se descuida. Le da el diablo con todo. Sea bendito el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Le suplicaban al Señor. Fíjense cómo el diablo le tiene que suplicar a Dios. Le tiene que suplicar, no nos eche fuera de esta región. Es decir, que el diablo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Nada. Nada sucede si Dios no lo permite, dice la Biblia. Y eso incluye al diablo más que a nadie, que está derrotado hace rato. Pero le suplicaban, no nos eche fuera de esta región. Estaban encariñados con la región. Le gustaba aquello, estaba el mar allí precioso. Y todo aquel territorio de bosque. Y le gustaba al diablo aquel territorio, lo encontraba lindo. Se gozaba allí. Vi yo en una ocasión, viví una experiencia que me mostró la verdad de esa escritura. Y recuerdo que vino un pastor a casa. Me dijo, quiero que me deje una campaña en una iglesita que estamos tratando de levantar en un campo aquí en Camuy. Yo le dije, bueno, esta noche después del culto era un domingo. Cuando salgas del culto, vente con tu esposa a casa y vamos a tener una vigilia a ver lo que Dios nos muestra. Dijo, amén. Aquí, hermano, hay que buscar a Dios, a buscar la dirección de Dios. No es meterse uno a decir sí o no, corriendo lo más feliz. Busque a Dios y que Dios le muestre sí o no. Dios sabe si eso es de Dios o no es. Y esa noche él vino con la esposa y nos arrodillamos en casa a orar. Y estaba él y la esposa y yo orando. Y de madrugada, mi esposa tuvo una visión. Y me dijo, muchacho, yo acabo de ver la iglesita esa de la campaña, que entrábamos nosotros a la campaña, y cuando entramos, había un hombre en el púlpito. Y ella me dijo, cuando yo vi la visión, dije, adiós, pero que va a predicar es mi esposo, y que hace ese predicador ya ahí. Dice, pero cuando nos acercamos más, tenía las uñas así de largas. El único que se deja crecer las uñas tanto es el diablo, sonríase, que el Señor le ama. Es un gavilán. Y yo llamé al pastor y le dije, mira, la campaña es de Dios, pero no hay duda de que el diablo está entronizado ahí. Me dijo, seguro que sí. Tenemos como 5 miembros y el que no masca fuma. Alabe lo que él vive. Yo dije, muchacho, con razón esa visión donde el diablo estaba en el púlpito. Entonces yo entendí que el asunto no era fácil, que había que dar una batalla. El pastor se fue de madrugada aquella noche y yo un día o dos más tarde proclamé ayuno. Me encerré en una habitación y dije, Señor, no salgo de aquí hasta que no vea la victoria. Y me encerré en una habitación en casa. Y la habitación tenía solamente una puerta y habíamos clausurado una puerta que había al otro lado y habíamos puesto un aire acondicionado ahí.
porque lo usábamos solamente, yo lo usaba solamente para ayunar y para otros asuntos en el Señor. Y pasó un día y 2 días encerrado ahí, y como en el tercer día se dañó el aire. Yo que le había dicho, Señor, de aquí no salgo hasta que tú no me hables y me digas que tengo la victoria. Yo dije, ¿qué hago ahora? Dije yo entre mí, ¿qué hago ahora? Mire, el sudor me corría que parecía un baño turco. Y dije, aquí me deshidrato yo. Y dije, Señor, tú sabes lo que te dije, que no salía hasta que tú no me hablaras. Y no voy a salir, pero ayúdame, que me voy a deshidratar. Y me arrodillé y ahí bañado sudor, y ora, y ora, y ora. De pronto sentí que entró alguien a la habitación. Y cuando la persona entró y se paró detrás de mí, me puso la mano así en la espalda. Y me decía, por Jesús, por Jesús. Y dije, Señor, ¿quién es este? Y el Espíritu me dice, el ángel que siempre está contigo. Y estaba ahí dentro, y si este está aquí, aguanta sudor aquí, yo también me quedo. Y ahí me aguanté. Bañado sudor todo el día, toda la noche. Y amaneciendo la cuarta noche, Dios me habló y me dijo, entrega que tienes la victoria. Y dije, gloria a Dios que salí de este baño turco. Pero me envió un ángel allí a fortalecerme. Y mientras yo oraba, ese ángel estaba parado detrás de mí todo el tiempo, me ponía la mano y yo sentía la mano y hablaba ahí con voz audible. Por Jesús, en otras palabras, por la obra de Jesucristo, aguántate aquí, que no te deshidratas nada, que yo estoy aquí al lado tuyo. Y ahí, eso es bíblico. Cuando Jesús se bañó en sudor en Getsemaní y se cansó que no podía ya ni orar, vino un ángel y lo fortalecía. Y Jesús siguió para el frente, ahí, hasta que nos compró a todos nosotros para Él. ¡Alabado sea Dios! ¡Poderoso Jesús! ¡Bendito sea su nombre! Si peleamos con armas espirituales, no ha nacido el diablo que peca a nosotros. Resistid al diablo y de vosotros huirá. Está derrotado. Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. Le quitó toda potestad. Óigalo bien. Le quitó toda potestad. Lo avergonzó ante toda la creación y lo puso bajo los pies de su iglesia. ¿Cuántos son iglesias de Jesucristo? Pues debajo de los pies suyos está el diablo. Haga así, píselo ahí, dígale, aquí estás tú, diablito, aquí te tengo, debajo de mis pies. Debajo de mis pies así te tengo. Gloria a Dios, cuando lo ataque usted a él. No se doble para que le dé, atáquelo con la espada de su palabra, que es espada de 2 filos. Bendito sea el Señor Jesucristo. El Evangelio, hermano, no es la religioncita muerta del mundo, ni la tradicioncita de papá y mamá. El Evangelio es una guerra contra el diablo de día y de noche. Aquí no hay paz. Habrá guerra hasta el fin, dijo el profeta Daniel, espiritual y física. Aquí hay guerra todo el tiempo con ese pájaro, que tiene que atacarlo a él. No me diga que se va a doblar ahí para que le dé. No. Y tampoco está a la defensiva. No, usted está a la ofensiva. El más fuerte es usted. Alabe lo que él vive. Pero tiene que usar armas espirituales, si no, está la cosa mala. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y dice la Biblia que cuando dijo el gadareno, no me eches de este territorio, por favor, no me eches de aquí. Ella estaba encariñado con el lugar. Y oiga, le repito eso para que oiga el resto del testimonio. Cuando comenzó la campaña en la iglesita, era una iglesita pequeñita que estaban levantando allá en un campo en Camuy. Yo recuerdo que entramos, se llenó la iglesia, la primera noche de la campaña, y afuera estaba todo el barrio. Cuanto espiritista había estaba ahí. Todos los católicos romanos estaban ahí. La gente líder de religiones estaban ahí. Todo el mundo. Yo dije, pero qué cosa linda. Esta gente que no viene nunca a un culto ni de lejos, está todo el mundo ahí. Había algo que yo no sabía. Ahí estaba todo el pueblo. Y predicaba una semana ahí, se convirtieron como 40 o 50 personas. Se llenó la iglesita, creo que había nadie más. El demonio de mascadura se le fue a los viejos que estaban allí que mascaban. Y el demonio de cigarrillo se le fue a los otros que fumaban. Y quedaron libres. Alaba lo que él vive. Y toda la juventud que estaba en la iglesia, que se convirtieron en la campaña, los bautizó con el Espíritu Santo. Aquí fue una gloria. Sea bendito el Señor Jesús. El pastor estaba gozoso. Pero yo estaba gozoso porque había una mujer, la idólatra más grande que había en el barrio, en las parcelas de Camuy arriba. Y esa mujer prácticamente me crió a mí. Estaba en casa y servía en mi hogar.
Y mis papás eran maestros y se iban y ella le quedaba al lado todo el tiempo. Y yo la amaba mucho. Pero cuando me convertí, fui a hablarle de Cristo, me botó la casa. A ver lo que él vive. Tenía la casa llena de velas prendidas y de cuadros de cuando la criatura se murió. Ahí estaba ella, en esa idolatría trágica y terrible en que está la humanidad hoy en día. No quería cuenta conmigo. Y en la campaña fue a la iglesia y se convirtió. Hizo un hoyo en el patio de la casa y enterró cuantos diablos tenía dentro de la casa. No dejó cuadritos, ni dejó estatua, ni dejó imagen, ni dejó vela, que no enterró. Yo dije, gloria a Dios, esto sí es una conversión linda. Pero fíjese lo que Dios hace cuando se mete uno, los días que Dios le muestra a uno. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser 40. Sonríese, que el Señor le ama. Lo que sea, Dios es el que tiene que saber, no es usted. Lo que sucede cuando uno se mete en ayuno y rompe las tablas del diablo. Bueno, y un día ella llegó a casa después de la campaña y me dijo, muchachos, sucedió una cosa anoche tan terrible que se me erizaron hasta los cabellos. ¿Y qué pasó? Me dijo, de madrugada yo escuché los perros que ladraban y sentí un miedo terrible. Y dije, pero si lo más que hay son perros ahí en las parcelas, ¿por qué te dio miedo eso? Me dijo, no, era una cosa distinta. Los perros ladran siempre todas las noches, pero aquello era distinto, aquello era espeluznante. Y se me erizaron los cabellos y ladraban, y de pronto los ladridos se volvieron voces en español. Y decían, este es el lugar, aquí es, volvemos de nuevo, por fin llegamos otra vez a nuestro territorio, este es el lugar, sí, aquí es donde estábamos antes. Mire cómo que se mueve esta guerra. Después del ayuno, descendieron legiones de ángeles del Señor y ataron cuanto diablo había allí, de los que claman por los muertos, de los que adoran las estatuas, y los echaron fuera del territorio y quedó limpio el lugar. Por eso fue que vino todo el mundo a la campaña. Alaba lo que él vive. Vino todo el mundo, estaba limpio. Ahora, varias semanas después de la campaña, regresaba esa jauría otra vez. Y encontraban su territorio, amaban aquel lugar. Estaban enamorados de las parcelas de Camuy arriba. Alaba lo que él vive. Los del Gadareno era igual. Estaban tan y tan enamorados de aquel territorio. Por favor, no nos eches de este lugar. Y entonces dice que allí cerca, en el monte, había una manada de cerdos y le suplicaron que lo dejaran entrar en los puercos. Y Jesús lo permitió. Jesús lo permitió. ¿Y cómo el Señor permitió eso? Tranquilo, que el Señor sabe lo que hace. Vale más las almas al Señor que los puercos. Sonríese, que el Señor le ama. El evangelio no es cuestión de puercos, es cuestión de almas que Dios quiere salvar. Alaba lo que él vive. Pasa que aquí hay gente que ama más los puercos que a Jesucristo. Ojalá despierten a tiempo. Y cuando salió aquella jauría, se le metieron a los cerdos y los enloquecieron. Eran demonios de locura. El Gadareno era un loco arrematado, demoniado con una fuerza terrible. Y aquellos demonios entraron en los cerdos y los enloquecieron, se despeñaron, cayeron al mar y se ahogaron todos. Y eran como 2000 cerdos. Mire la cantidad de diablo que había dentro del hombre. Mire la cantidad de diablo que había en ese hombre. Despeñaron 2000 cerdos. Mi alma te glorifica, Señor. Cuando se ahogaron los cerdos, los que cuidaban los puercos salieron huyendo despavoridos del lugar. Iban que volaban. Y llegaron a la ciudad y a los campos y le contaron a la gente lo que había pasado. Y la gente corrió. Y cuando llegó aquella multitud y vieron a Jesús y vieron al endemoniado sentado al lado de Jesús, vestido y en su sano juicio, sentadito. El que antes corría por los montes sin parar y por los sepulcros gritando todo el tiempo, hiriéndose con piedra, sentadito lo más tranquilo, que estaba desnudo. Dice como el diablo impulsa a desnudarse a la gente. Oiga eso, las damas que están aquí y los varones también. Sonríense los varones. ¿Usted cree que usted está fuera del asunto? Fíjense cómo el diablo impulsa a la gente a desnudarse. Y si no lo puede desnudar, le dice, pues usa poca tela. Alaba lo que él le ama. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, no muestre la vergüenza de su desnudez. Eso es espiritual y físico también. Y el diablo incita a todo lo que sea contrario a la Biblia. Su asunto es torcer el camino del Señor. No muestre la vergüenza de su desnudez. Y ese endemoniado andaba desnudo
por aquellos sepulcros y por los montes gritando, hiriéndose con piedras. Ahora cuando llega la gente, vestidito. Cuando Jesús entra, hace como hizo con Adán y Eva. Mató animalitos y los vistió con túnica de arriba abajo, los cubrió bien cubriditos. Alaba lo que él vive. Por eso usted ve esas modas actuales de poca tela en las mujeres, eso es puesto por el diablo. Como la Biblia dice, no muestre la vergüenza su desnudez, el diablo dice, eso no es nada, mentira de Dios. Como le dijo a Eva en el jardín del Edén. Mentiras, come de eso ahí que no te mueres nada. Se murió la pobre Eva. Ahora le dice, eso no es nada. Entonces mujeres y hombres también visten indecorosamente, muestran la vergüenza de su desnudez, provocan a otros a codiciarlo y caen en adulterio y forman un escándalo porque el diablo los engaña. No, nosotros los creyentes estamos aquí, pero no somos de aquí. Estamos aquí, pero no somos siervos del diablo. Estamos aquí, pero no somos esclavos de un diablo, mire, inmoral. Alaba lo que él vive. Sea bendito el Señor Jesús. Las modas están puestas en las Biblias para nosotros. Y dice que las mujeres vestían honestamente. Se adornaban con sensatez porque vestían para Dios, se adornaban para Dios, estaban esperando la esperanza en Cristo Jesús de salvación eterna. Tengan los ojos puestos en el mundo, ni en lo que hacen las modas en el mundo, impíos homosexuales, muchos de ellos. Alaba lo que el Señor le ama. Nosotros no somos de abajo, somos de arriba. Agradamos al de arriba, somos siervos del de arriba, no somos siervos de los Baales. Sonríase, que el Señor le ama. Bendito sea Dios. Y ahí estaba el gadareno, sentadito, tranquilo. No quitaba los ojos de Jesús. Vestidito. ¿De dónde apareció el vestido? Yo no sé, pero cuando uno viene a Cristo aparece todo. Alaba lo que él vive. Aparece todo. Sea bendito el Señor Jesús. Y en su sano juicio. Y la gente le contaba, a la gente que llegó de las aldeas por montón y de los lugares, le contaba lo que había pasado con el demoniado y lo que había pasado con los puercos también. Y la gente le suplicaron al Señor que se fuera del lugar. Oiga eso, votaron a Jesús. Por favor, váyase de aquí antes de que no quede un puerco vivo en todo el territorio. Alaba lo que el Señor le ama. Amaban más los puercos que la salvación del alma. Oiga, así sucede hoy en día. Hay gente que ama más los puercos que la salvación del alma. Ama más el dinero que la salvación del alma. Ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Cualquier cosa, el mundo, el rock and roll, las estatuas, las religiones muertas. Ama más cualquier cosa que la salvación del alma. Pero usted que es inteligente, no se deje engañar del diablo ni de ningún humano aquí abajo. Corra hacia Jesús, échele mano a Cristo, que el tiempo es corto, el tiempo se acaba, pronto será tarde. Esta es la noche de victoria para usted. Alabado sea Dios, agarre a Jesús y escape. Que solo Cristo salva. Y estamos cubriendo todo Puerto Rico y otros lugares con emisoras cristianas. Y todo el pueblo que escucha en Puerto Rico por estas emisoras cristianas en Estados Unidos y República Dominicana, entiéndalo, solo Cristo salva. No hay estatua que salve, eso es idolatría. No hay criatura que salve, eso es idolatría. Solo Cristo salva. Eche al cesto de la basura, entierre las estatuas, entierre la idolatría, agarre al Cristo vivo, adórale en espíritu y en verdad para que se salve, si no, perecerán los días que vienen. Gloria sea a Dios. Oh, Samaya Saba. Poderoso Jesús. Bendito sea el Señor Jesucristo. Y cuando votaron al Señor, tranquilito se fue, se subió al barco. Oiga eso, el que a mí viene, dijo, no lo echa fuera. Pero el que a mí me echa fuera, me voy. No lo eche fuera, que ese es el dador de la vida. Estaban votando fuera del territorio al único que los podría librar del infierno. Ay, qué terrible. Es increíble cómo el diablo logra engañar y cegar y poner venda en los ojos. Lo único que veían eran puercos ahogados. Más ahogados estaban ellos que los puercos. Sea bendito el Señor Jesucristo. Y no podían ver aquel Cristo maravilloso que vino a dar vida a la humanidad. Y lo dijo: no he venido a buscar justos sino pecadores. Vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido.
¿Y por qué el Señor permitió que los demonios se le metieran a los puercos? Lo permitió, hermano, para que la gente viera la realidad de la existencia de los demonios y pudieran ver la realidad de lo que estaba dentro de aquel gadareno. Y algo más grande todavía, pudieran ver que Él echaba afuera a los demonios. Alaba lo que Él vive. Pero más lindo todavía que eso, el poder total de Él está en los creyentes de este evangelio, porque el Espíritu que estaba en Él, que echaba fuera a los demonios, está en nosotros, lo que sentimos, ríos de agua viva que corren por nuestro interior, está en nosotros, lo que sentimos, alabado sea Dios, ese fuego, ¡ay, Samaya Sólava! Ese fuego del Dios vivo que fluye en nuestro ser. Y ahí está la autoridad total de Jesús en nosotros. Marcos 16, verso 17, Jesús lo dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Pero quiénes? ¿Cuál religión? Ninguna religión. Esta señal seguirá a los que creyeren en mí. En mi nombre echarán fuera demonios. Creyentes de Jesucristo. No creyentes de boca. Gente que tiene el Espíritu de Dios y lo sabe porque lo sienten como corriente, corriendo por su cuerpo. Bendecido sea el nombre de Jesús. Y cuando Jesús subió a la embarcación, el único que subió atrás de él que quería irse era el que había estado endemoniado. Yo me quiero ir contigo. ¿Quién no se quiere ir con Jesús? Pero dice que Jesús no se lo permitió. Le dijo: no, primero ve a tu casa, ve a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas yo he hecho contigo y la misericordia que he tenido contigo. Y dice que el que había estado endemoniado se fue y por todo Decápolis les iba contando cuán grandes cosas Jesús había hecho con él y cuánta misericordia había tenido con él, y la gente se maravillaba y gran temor cayó sobre el territorio. Alaba lo que él vive. Eso es lo que muchos evangélicos no han entendido, que una vez usted acepte a Cristo, usted es un testigo de Jesús. Dígalo bien, usted es un testigo de Jesús. No basta con ser evangélico, no basta con ser pentecostal, hay que ser testigo de Jesucristo. Si usted es un pentecostal mudo, ¿de qué le vale que sea pentecostal? Alabado sea Dios. Abre esa boca bien abierta, saque esa lengua lo más larga que la ha sacado jamás en su vida y diga a la humanidad: Cristo salva, Cristo murió por usted, su sangre limpia el pecado. Hable esa palabra, hable esa buena nueva. ¡Ay, Samaya Saba! Gente de que sea tarde para usted mismo. Montones evangélicos y montones de aleluyitas no han entendido que todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. El reto suyo no es ser evangélico. Evangélico hay montones en el infierno ahora mismo. Alaba lo que el Señor les ama. Y uno de ellos era apóstol. Uno de ellos era apóstol y está en el infierno, era evangélico. Don Judas, mi alma te alaba, Jesús. El reto suyo no es ser evangélico, el reto suyo no es ser pentecostal, o metodista, o bautista, o presbiteriano. El reto suyo es ser un testigo fiel de Cristo Jesús, como era Esteban, como era Felipe. Alabado sea Dios, como eran aquellos hombres que sin letra abrían la boca y no había diablo que los cerrara. Gloria sea Dios. El reto suyo es llevar la buena nueva a la humanidad y quitarle las propiedades al diablo, arrebatarle. El gozo suyo es cada vez que le quite al diablo una propiedad, reírse a carcajada: te lo quité, diablito, ahora es de Jesús. El reto suyo es que no pase un solo día de su vida sin que usted le hable a alguien de Jesús. Se ponga triste y yo le amo. Pero ese es el evangelio, un discipulado en el cual nos movemos a buscar otros discípulos para traerlos a la iglesia, para que el pastor los doctrine, los bautice en las aguas, les enseñe la palabra, y una vez están llenos del Espíritu y llenos del conocimiento de la palabra: mijito, para el frente de batalla, pesca allá y trae algunos pescaditos por acá. Alaba lo que él vive. Pero hoy en día la mayor parte de los evangélicos se conforma con sencillamente venir al culto y adorar. Eso es parte del evangelio, y alabar a Dios y estar un rato y gozarme en el culto, y que se lleve el diablo al vecino y al familiar a los amigos. Qué lindo evangelio ese. Mi alma te alaba, Jesús. No, en la iglesia venimos a llenarnos de la gloria de Dios, a recibir enseñanza de la palabra,
a ser llenos del Espíritu Santo, para salir para afuera a la batalla. Esto es una guerra, alabado sea Dios. Esto no es un pasadía, esto no es un entretenimiento carnal. El Evangelio es guerra contra el diablo, y usted es soldado en este ejército. ¿Qué hace? Usa el rifle espiritual que usted tiene, usa la espada espiritual, ataque al diablo, quite las propiedades. ¿Qué hace? Se va a quedar abajo, perezoso. Alabado sea Dios. Es tiempo final, decisivo, postrero. Millares están perdidos. Mira, hermano, yo estoy hablando de lo que viví. Yo viví 35 años perdido en mi pueblo de Camuy, y nunca ningún evangélico me habló de Cristo. Y tenía miedo. Tenía que levantaba pesas y nadie fue a casa a decirme: usted está perdido, necesita a Cristo. Allá una Biblia para que leyera la palabra. Nada. Invitarme a un culto a su iglesia, nada. Y hay una iglesia pentecostal a un ladito y una iglesia metodista más arriba, al lado mío. Increíble. Por eso yo te predico esto con celo. Si no es porque Dios interviene directamente en mi vida, me hubiera llevado al diablo a mí, a cuenta de los evangélicos de mi pueblo. Me ganó para el Señor un evangelista americano, predicando por televisión, que cuando fui a prender las cajeras de caballos, se lo reprende al diablo. Estaba predicando en una carpa, y cuando dijo: acepta a Cristo, yo temblé viendo los milagros que se hizo cuando él oró por los enfermos, y me fui a la habitación y me entregué al Señor. Y sentí la paz de la salvación y bien. Me tiene que venir a ganar un evangelista americano por un programa de televisión que por casualidad de papá, bendito sea tu nombre, sintonicé yo aquella tarde y me salvé. Mire que un evangelista americano me gana para el Señor. El primer aleluya que hubiera venido a casa y me hubiera hablado, me hubiera convertido. Qué silencio, parece que pasó un temporal. Alaba lo que el Señor le ama. Bendito sea Jesús. Ese es el reto de la iglesia: dar cultos para entrenar un ejército que tiene que lanzarse a la batalla, a limpiar de víctimas satánicas el territorio donde usted vive, y traerse para la iglesia para que también sean soldados de Jesucristo. Alaba lo que le ama. Bendito sea Dios. Y antes de permitirle que se fuera con él, lo mandó a su casa del testimonio, a los suyos, a su familia, a sus vecinos, a sus amigos. A mí el Señor me hizo lo mismo. Antes yo ir a predicar a Guatemala, e ir a predicar a Costa Rica, e ir a predicar a la República Dominicana, primero Dios me mandó a predicar en los hogares de los que jugaban béisbol conmigo en Camuy y levantaban pesas conmigo, casa por casa. Y después me dijo: ahora monta bocinas arriba en la casa y predica al pueblo. Y yo metí 2 bocinas y le prediqué. Me llevaron a la corte. El juez dijo: bueno, si el cura las tiene, ¿por qué no las puede tener él? Entonces puse 4. Alaba lo que el Señor le ama. ¡Ey, poder de Jesús! ¡Aleluya! Y estuve como 3 meses predicando al pueblo sin cesar desde el techo de la casa. Arropado el pueblo con 4 bocinas y un amplificador poderoso. Cuando Dios me dijo: se acabó, ahora vas a otra faena, lo quité. Pero no busqué me lo hiciera quitar hasta que Dios no me dijo que lo quitara. Nunca me olvido de uno que fue amigo mío en el mundo. Dijo: me le voy a subir allá arriba y le voy a romper las bocinas esas. Y a los pocos tuvo un accidente, se rompió, que hasta costilla tenía él. Bendito sea Jesucristo. No pudo subir nunca arriba de la casa. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Ahora, la tragedia de la existencia de Satanás es lo que montones de personas ignoran. Y hoy en día hay tanto modernismo ya que hay gente que no se atreve a predicar del diablo y del infierno. Lo único que predica es cuestioncita ahí, que la gente no se vaya a asustar. Que se asuste y se convierta la gente. Alabado sea Dios. Les preocupe que se asuste. Asustados deben estar y están perdidos, van para el infierno. Que se conviertan a Jesús, que cuando estamos firmes en Cristo ya no hay susto, ya no hay temor, ya no hay ninguna cuestión. Lo que hay es gozo y paz y seguridad, porque sabemos que el reino de los cielos es nuestro y para allá vamos en breve. Alabado sea Dios.
Estamos en los últimos días, bien en las postrimerías del tiempo del fin, época decisiva final, donde cada persona debe estar bien alerta si quiere escapar de la ira terrible de Dios que pronto viene sobre los pueblos. Son días en que cada persona debe estar más atento a lo espiritual que a ninguna otra cosa, ansioso por recibir de arriba, porque sabe que pronto, muy pronto, quizás antes de lo que yo mismo creo, un pueblo preparado se va con Cristo para el reino de los cielos. ¡Alabanza sea Dios! ¡Bendito sea Dios! Es lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 4, que se abrirá una puerta en el cielo y se oirá una voz como de trompeta que gritará: ¡sube acá! ¡Alabanza sea Dios! Y los cristianos preparados, los cristianos llenos del Espíritu, los cristianos apartados del mundo, los cristianos con fruto, los cristianos maduritos, se van a levantar como águilas subiendo hacia arriba, hacia el cielo. ¡Alabado Jehová! ¿Por qué es eso? Porque está a punto Dios de limpiar esta tierra de maldad. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de pecado. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de injusticia. Está a punto Dios de limpiar esta tierra de hipocresía religiosa, de falsedad, de inmundicia. Pero antes de limpiar, se va a llevar su pueblito para arriba, para el cielo. ¡Gloria sea Dios! Y habrá una puerta abierta para que entremos en las mansiones del Dios vivo. Pero la Biblia dice, Apocalipsis capítulo 5, que arriba en el cielo se formará una fiesta maravillosa. El que le gusta la fiesta, mire, conviértase a Cristo, que la fiesta más grande que jamás ha habido. La vamos a tener pronto en el cielo. ¡Alabado Jehová! Una fiesta de millares. Dice la Biblia que ahí habrá millares de ángeles incontables. Y los redimidos que se fueron, levantados por el Señor, y estarán arriba alrededor del trono. Pero la Biblia dice que en el medio de esa fiesta gloriosa sucede algo increíble, y es que el Padre que está sobre el trono tiene un libro en la mano, escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y dice que Cristo aparece frente al Padre y toma el libro de la mano del Padre y se prepara para romper los sellos y poner en libertad los eventos que van a conquistar esta tierra para Dios y van a hacer que la justicia vuelva a imperar en esta tierra perdida. ¡Alabanza sea Dios! ¿Cuántos van a estar en esa fiesta? El que no esté es porque no quiere, porque Cristo sí quiere que tú estés en esa fiesta. Cristo sí quiere que tú te vayas y seas levantado de la tierra. ¡Alabado sea Dios! Y arriba veremos cuando el Señor tome ese libro y empieza a romper los sellos, y abajo en la tierra entonces empezarán los días terribles de la gran tribulación, los juicios de Dios cayendo y la tierra siendo limpiada para que Cristo pueda descender con su pueblo a reinar aquí abajo y establecer un reino de paz. ¡Gloria sea el Señor! Dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, que cuando Cristo tomó el libro y se aprestó para romper el primer sello, dice que se oyó una voz poderosa de uno de los vivientes que está alrededor del trono de Dios. Y el viviente gritó con voz poderosa: ¡ven! Y se vio que apareció un caballo blanco, y el que lo montaba le fue entregado una corona, y vino conquistando y para conquistar. ¡Aleluya! Demuestra eso, que después que el pueblo del Señor se levante y se vaya para el cielo, aquí en la tierra se va a manifestar un rey. Alguien va a reinar, a alguien se le va a dar una corona, y es un rey poderoso porque dice que viene a conquistar la tierra. Y hay algo raro, dice que viene montado en un caballo blanco. Pero sabemos los cristianos que después que Cristo levante su pueblo, se va a manifestar ciertamente un rey terrible aquí abajo que se llama el Anticristo. Un hombre que va a engañar a la humanidad, va a engañar a las naciones, va a engañar a todo el mundo, prometiendo paz. Dice la Biblia que cuando Cristo rompe ese primer sello, le entregan la corona a ese hombre. Marcha conquistando la tierra y en un caballo blanco.
Eso es un engaño, porque el blanco implica pureza. Quiere decir que él viene como un engañador. Viene enmascarado, haciéndose pasar por alguien que quiere bienestar, pero que no es así. Y lo prueba la Biblia, porque el profeta Daniel, capítulo 8 y verso 23, dice que ese hombre terrible que viene, ese rey que se manifestará para el tiempo del fin, dice que vendrá como un pacificador y prometerá paz, y todo prosperará bajo sus manos. Pero de pronto se quitará la careta y lanzará a la tierra a los días más trágicos y terribles que jamás se han vivido aquí abajo. ¡Alabado sea Dios! Mi alma te alaba, Jesús. Es sencillamente una obra sutil, astuta y terrible del diablo. La obra más grande de engaño que jamás el diablo va a haber ejecutado es esa, de manifestar ese rey que se hace pasar por un pacificador. Fíjense lo que están aquí, que el diablo, dice la Biblia, era un arcángel de luz, y un arcángel que cuidaba y guardaba alrededor del trono de Dios, tan grande como el arcángel Miguel. Pero trató de hacerse más grande que Dios, trató de subir más arriba de las estrellas del Señor, ostentó, quería más de lo que Dios le había dado, y se cayó de la gracia de Dios, y fue arrojado a las tinieblas de afuera, y fue quitado de entre los escogidos del Dios del cielo. Pero desde que lo echaron fuera, el diablo sigue tratando de imitar a Dios, y sigue tratando de superar a Dios, y sigue tratando de hacer todo lo que Dios hace. Bendecido sea el Señor. Y Dios, en su amor, envió a la tierra a alguien a traer paz, envió a la tierra a alguien a salvar la humanidad, envió a la tierra a alguien para que nos libertara de la esclavitud. Ese que Dios envió fue Jesucristo, nuestro Redentor. Ese fue el Rey que Dios envió. Ahora, en los días que vienen, después que el Señor levante su pueblo, el diablo va a enviar su rey. El diablo va a imitar a Dios, a enviar el rey que va a traer paz, el rey que va a prosperar todo, el rey que va a resolver los problemas caóticos que hoy en día enfrentan las naciones. Siempre el diablo tratará de imitar, pero todo en engaño y para matar, robar y destruir, que es su propósito en esta tierra. ¡Alabanza sea Jehová! Quiere decir que los que se queden aquí abajo, cuando suene la trompeta, y se van a quedar muchos, y no estoy hablando de los pecadores, porque los pecadores no hay una oportunidad ni en sueño que se vayan con el Señor, porque nadie inmundo entra en el reino de los cielos. Pero yo estoy hablando de los que se llaman pueblo de Dios, estoy hablando de los que creyentes, de los que están en las iglesias cristianas, se van a quedar muchos. Porque mi Biblia dice claro que los que se van con el Señor son frutos maduros de la iglesia. Mies madura, vírgenes prudentes, llenos del Espíritu Santo, gente con fruto, apartados del mundo, porque lo inmundo no va a entrar. Ese grupo se va, multitudes se quedarán. Los que se queden conjuntamente con los pecadores verán cuando se manifieste ese rey y dirán con tristeza: yo lo sabía, estaba en la Biblia, me lo habían predicado, pero yo me quedé aquí abajo para ver esta época terrible por no haber estado firme, consagrado, lleno de la gloria de Dios, como demanda la palabra bendita del Señor. ¡Alabado Jehová! Y después que el Señor levante su pueblo, verán cuando aparezca ese rey, y los pecadores creerán que llegó paz y llegó la bendición. Y las Naciones Unidas dirán: aquí encontramos por fin el hombre que necesitábamos. Y por si alguien no lo sabe, ahora mismo los grandes de las Naciones Unidas dicen que lo único que puede resolver el problema caótico de las naciones ahora es que aparezca un líder, un hombre que pueda establecer un gobierno mundial y un estado de moneda mundial, y que pueda unir todo. Y están esperando que aparezca el hombre, y el diablo se los tiene preparados para dárselos pronto. Sí, porque como el mundo ha puesto su confianza en la Liga de las Naciones y en las Naciones Unidas, y no en aquel que dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, pronto van a tener, aleluya, algo que no es lo que Dios quería darle, sino lo que el diablo va a poner en la tierra. ¡Bendito Jehová! Solo le pasa a todo aquel que aquí abajo pone su confianza no en el Dios del cielo, sino en los hombres. Y cada amigo que está aquí abajo, que su confianza está puesta en su dinero y en su intelecto y en lo natural y en lo temporal y en el estudio, usted le va a pasar igual que a las naciones.
Porque hay alguien que lo llama a usted en esta tarde para que usted ponga no su confianza en lo intelectual o lo natural, sino en el Dios que pronto levanta un pueblo para el cielo, para librarlo de la ira que viene sobre las naciones. Bendito sea Jehová. Y el anticristo se manifestará. Y ese rey terrible traerá paz por algún tiempo. Pero luego sucederá lo que dice la Biblia, que nunca fallará en cumplirse. ¡Gloria sea a Dios! ¿Qué sucederá? Escúchalo bien. Dice que otro de los vivientes, de los ángeles que está alrededor del trono, gritó entonces con voz poderosa cuando Cristo rompió el segundo sello: ¡ven! Y apareció un caballo rojo, y el que lo montaba le fue entregado una gran espada, y le fue dado quitar la paz de la tierra, y los hombres se matarán los unos a los otros. ¿Cuántos van a ver esa guerra? Que la quiera ver, véala. Pero mi Cristo me prometió que si yo estoy firme en su camino, si me mantengo lleno del Espíritu Santo, lleno mi lámpara, lleno mi frasco, lleno todito, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, si me mantengo apartado del mundo, si me mantengo dando testimonio, si me mantengo conforme a su palabra, Él me levanta para el cielo antes de que esa guerra, aleluya, sacuda esta tierra pecadora. ¡Gloria sea a Dios! Quiere decir que el hombre que es coronado en la tierra y que gobernará sobre los pueblos y que viene en un caballo blanco como si fuera a traer paz, de pronto lanza a esta tierra a la guerra más terrible que jamás se ha visto, la tercera guerra mundial. No hay quien lo impida, eso está escrito en la Biblia. Eso es una profecía que está ahí, que se tiene que cumplir de cualquier manera, porque cualquier hombre miente, pero Dios no miente. Y entiendo lo que está aquí. Usted no ore para que esa guerra no venga, porque va a perder tiempo. Usted ore sí, para que se conviertan millares de personas antes de que esa guerra venga. ¡Alabado Jehová! Usted sí ore para que la iglesia actual se ponga a orar y ayunar y se deje de vanidades y de perder tiempo y se afirme cada día más en lo espiritual y la doctrina apostólica, para que millares de hermanos que están dentro perdidos se afirmen, se llenen y estén, aleluya, maduros cuando la trompeta suene y se vayan con Cristo para el cielo. Amén. Y entienda cada siervo de Dios que así le dice el Espíritu Santo en esta tarde: no es tiempo de programita, no es tiempo de pasadía, no es tiempo de socialistas, es tiempo de orar y ayunar y buscar a Dios, porque el tiempo se acaba, el tiempo se termina, aleluya, y miren, no estarán preparados. ¡Gloria a Jehová! Guerra mundial. Peleará Rusia, los Estados Unidos, la China roja, la Europa, no quedará nadie que no entre. Los hombres se matarán los unos a los otros, dice la Biblia. Los días terribles de la grande tribulación, días de juicio. Pero cada hermano entienda, cada amigo entienda, habrá un pueblo que no estará aquí, habrá un pueblo que no verá las explosiones nucleares hidrógenas, habrá un pueblo que no verá la destrucción terrible, habrá un pueblo que estará paseando por las calles de oro en la ciudad del cielo. ¡Gloria a Jehová! Mi alma te alaba. Y cada hermano que entiende eso, afírmese más, déjese de estar jugando ya la religión. Afírmese, conságrese, ponga a Cristo número uno en su vida, busque de Dios desesperadamente como nunca antes, que el tiempo se nos acaba. Cada amigo que está aquí en esta tarde, mira amigo, te ha traído Dios en esta tarde no para que cojas sol, porque este sol es tipo de Cristo que alumbra con luz sobrenatural. Ese sol es tipo de Cristo que nos hace sentir un calorcito maravilloso. ¡Aleluya! Cristo te ha traído en esta tarde para que tú te afirmes en su camino, te consagres a Él, te conviertas a Él, y cuando el día que viene llegue, tú vueles también para el cielo con el Hijo de Dios. Porque entiéndelo, amigo, Dios está interesado en ti, Dios quiere salvarte, Dios quiere librarte de la gran tribulación que viene, quiere librarte de los juicios que se acercan. Dios tiene un interés gigante en tu vida, en tu alma, en tu familia, en los que tú amas, y para eso te ha traído aquí en esta tarde, para que te salve. Amén. Pero te ha traído para decirte que solo Cristo salva,
que solo Cristo va a levantar un pueblo, que solo Cristo te puede llenar del Espíritu Santo, que te va a dar un calor mucho más sublime que el de ese sol que brilla en el espacio. ¡Alabado Jehová! Quiere decir que esta es la tarde tuya, amigo, aprovechala. Aprovechala, que si te conviertes a Cristo en esta tarde, no es ese solecito, no, va a brillar para ti el sol de la justicia por la eternidad. ¡Gloria a Jehová! Bendito sea Dios. Y se manifestará el anticristo aquí abajo, después que el pueblo de Dios se vaya para el cielo. Y vendrán días de aparente paz y prosperidad. Y aparentemente los problemas terribles que ahora quejan la humanidad se resolverán. Pero de pronto vendrá guerra como nunca antes se ha visto. Sea bendito el nombre de Dios. Y la palabra dice que el Señor rompió el tercer libro, el tercer sello de ese libro profético. Y al rasgar el tercer sello, se oye una voz como de trueno que también grita, ¡ven! Y aparece un caballo negro. Y el que lo monta tiene una balanza en la mano. Y se oye una voz que grita, ¡a un denario el kilo de trigo! ¡A un denario 3 kilos de cebada! Está hablando de los granos, está hablando del alimento, y está hablando del precio del alimento. Y cualquiera aquí sabe que un denario, porque Cristo lo predicó, era el salario de un día de trabajo. Y dice, el salario de un día completo de trabajo por 1 kilo de trigo, y 1 kilo son 2 libras apenas. 2 libritas de trigo valdrán el precio de un día completo de trabajo. A un denario, dice, 3 kilos de cebada, 6 libras y pico de cebada por el salario de un día completo. Bueno, está un poco caro el asunto. Ahora, lo grande de eso es que ahora mismo prácticamente ya estamos llegando a esa situación. Eso está tan cerca que prácticamente ya está saliendo en los periódicos. Y esto es un recorte de periódico que salió apenas en estos días. Y mira lo que dice aquí, en forma sencillita. Dice, se informa que se ha llegado al nivel más bajo del valor del trigo desde el 1952. Y los stocks mundiales casi están agotados. La escasez de alimentos y su alto precio va a descuadrar toda la economía de los países. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I
I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. Se ha glorificado el nombre de Dios. Dice, y el precio del trigo en los mercados mundiales ha subido en un 80% desde el último verano. Eso es ahora, principio de dolores, el principio del fin. Y la Biblia dice que el trigo se pondrá, que 2 libras de trigo valdrán el precio de un día completo de trabajo. Y aquí dice que ha subido ya en un 80%. Y que la escasez es tal que apenas ni 50% de lo que había hay ahora mismo de trigo para suplir todas las naciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, sequías en algunos países, inundaciones en otros países, nevadas terribles que acabaron con todas las cosechas en Rusia. Que cojan la ciencia ahora, a ver qué pueden hacer. No han creído en Dios y Dios viene con una nevada y la acaba con el alimento. ¡Alabanza, Jehová! Quiere decir que vemos que la naturaleza misma prepara el ambiente para los días que vienen, para la escasez de alimento más grande que jamás se habrá visto. Ahora mismo nos gritan continuamente, no habrá arroz, pronto no habrá trigo para el pan, pronto no habrá este otro alimento, se está acabando el aceite. Seguro si son las señales de los últimos días. Y si estás haciendo ideas y esperanzas de que eso mejore, mira, no te hagas de esperanzas vanas, que eso empeorará cada día más, porque vienen los días y se acerca el momento en que habrá que usar el salario de todo un día para comprar 2 libritas de trigo. ¡Alabado Jehová! Pero eso es en los días de la gran tribulación. Y antes de esa gran tribulación, Cristo levanta a su pueblo para el cielo. ¡Gloria a Jehová! Por lo tanto, los que hoy en día no encuentran abundante alimento, no se preocupen mucho, que es una bendición que comas menos, ayunes más y te prepares para lo que viene. Es una bendición, porque si escasea el alimento ahora, es una bendición para el pueblo de Dios, para que el pueblo de Dios piense menos en comer y piense más en ayunar, porque pronto no vamos a comer aquí abajo, vamos a comer en las mesas de Jehová en el reino de los cielos. ¡Gloria a Jehová! ¡Bendito sea Dios! Mi alma te alaba. Quiere decir que cuando Cristo coge ese libro profético de la mano del Padre y rompe el primer sello, se manifestará aquí abajo el gobierno del anticristo. Pero cuando Cristo rompe el segundo sello, empezará la guerra terrible, la guerra mundial más grande que jamás se ha visto, que no hay quien la impida. Se pueden trepar en los parques a rezar, le pueden mandar 1000 promesas a las 11.000 vírgenes, pueden hacer lo que quieran y esa guerra viene. Lo que usted tiene que hacer no es rezar ni mandar promesas. Lo que tiene que hacer es convertirse a Cristo de corazón, apartarse del pecado, apartarse de la maldad, llenarse del Espíritu Santo y a casa quiera, llénate de Dios para que escape por tu vida. ¡Gloria a Jehová! Lucha para escapar lo que tiene que hacer. Y te aseguro que los que estén llenos del Señor, apartados de la mundanalidad, firmes en Cristo, sintiendo todos los días ríos de agua viva por todo su ser, no van a comer trigo aquí abajo, pero van a comer en las mesas del cielo arriba, en el paraíso. ¡Gloria sea a Dios! ¿Cuántos se van con el Señor? El que no se ha convertido, conviértase en esta tarde, que en los últimos días Dios prometió derramar su espíritu sobre toda carne. Implica eso que en los últimos días Dios haría una obra rápida, para que aquellos que vienen ahora en las postrimerías también tengan la oportunidad que tienen aquellos que hace 20 años que están en las iglesias. El que viene en los últimos días ahora también recibirá un impacto glorioso del Espíritu en forma rápida que lo madurará y lo preparará para que usted vuele para el cielo con Cristo, aleluya, conforme a su palabra. Bendito sea Dios. Y la Biblia dice que algunos postreros serán primeros. Quiere decir que ahora vienen gente y se convierten esta tarde y se afirma de todo corazón y no viene a jugar ni a perder tiempo, no, viene con su mente puesta en Cristo, y en 2 o 3 semanas o meses o días puede que esté más espiritual y más preparado que algunos cristianos perezosos, indiferentes, que hace 10 años que están en las iglesias. Mira, hermano, eso lo estoy viviendo yo en todas las campañas.
Porque no hay campaña de estas últimas que yo no reciba cartas de pastores que me digan: mire, los hermanos nuevos alaban más duro que los anteriores. Los hermanos nuevos son más fieles en la iglesia que los anteriores. Los hermanos nuevos en todo, en lo económico, en todo, son más cristianos que los anteriores. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos cristianos anteriores están ya cansaditos. Se han cansado. Ya están conformes. Ya se le fue el primer amor, el deseo de buscar a Dios de todo corazón. Mire, hermano, si usted está así, usted está muerto espiritualmente. Si usted está así, usted está seco y vacío. Si usted está así, arrepiéntese otra vez. Conviértase de nuevo para que coja brillo y se llene de Dios, porque usted se va a quedar aquí abajo cuando suene la trompeta. Bendito sea Dios. Mi alma te alaba, Señor. Y el anticristo traerá paz por unos cortos días y prosperará todo con fraude, dice la Biblia, con engaño. Daniel capítulo 8, verso 23. Pero luego empezará su obra terrible de maldad y entrará la tierra en la guerra esa, tercera guerra mundial que se acerca a pasos gigantados. Cuando empezó esa guerra entre árabes e Israel hace poco, yo estaba en esos días encerrado en una casa en ayuno por allá arriba, clamando por la campaña en Guayaquil. Y cuando empezó esa guerra, un hermano que fue a orar conmigo me lo dijo: hermano, empezó una guerra entre Israel y los árabes. Yo dije: Dios mío, ese es el mismo sitio donde va a empezar la gran batalla de Armagedón. Ese es el anfiteatro de guerra que la Biblia señala para la última gran guerra, la tierra de Israel. Y yo me fui de rodillas. Dije: Señor, muéstrame si este es el comienzo de esta última gran guerra. Y empecé a orar. Y de pronto dije: Señor, tráeme el periódico. Estaba encerrado en aquella casa y no iba a salir de allí, que eso es en un cerro allá en un campo. Tráeme el periódico, que yo quiero ver sobre eso. Y como a las 2 horas me tocaron en la puerta un hermano y entró con el periódico en la mano y me dijo: yo sentí comprar el periódico y traérselo a usted aquí, que yo sabía que usted está en ayuno. ¡Aleluya! Yo le dije: seguro que lo sentiste, si estaba orando a Dios que lo necesitaba. ¡Alabanza sea Dios! Pedid y se os dará. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. Ahora tú pides más que un periódico. Ponte a pedirle a Dios que por nada te deje aquí abajo para la gran tribulación. Dile: Señor, por nada yo quiero ver la careta del anticristo cuando empiece a reinar. Por nada la quiero ver. Yo quiero irme contigo antes de que empiece esos días terribles de la gran tribulación. Alabado sea Dios. Es más, ponte más firme y dile: Señor, para dejarme aquí abajo para esos días que vienen, mejor mátame ahora y llévame contigo para el cielo ahora mismo. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Es época de que los cristianos entiendan su negocio espiritual bien entendido. Y con valentía oren a Dios con determinación. Que cuando demandamos de Jehová, como dice la Biblia, Él extiende su mano y responde. Bendito sea Dios. Al que se ponga conforme en estos días, va a probar lo que son los juicios de Dios aquí abajo. Y yo recuerdo cuando cogí el periódico y leí de aquella guerra terrible, Israel, los árabes, volví a orar: Señor, muéstrame, es esto el final. Y recuerdo que en el último día del ayuno, ya para eso del mediodía, descendió el Espíritu Santo sobre mí, como una nube, me envolvió, y me habló y me dijo: esa guerra no es el fin todavía, pero es el principio del fin. ¡Alabanza hacia Dios! Y acá y así, y yo entendí que era una advertencia solemne de Dios, una advertencia final, una advertencia decisiva de que ahí, donde va a empezar la última guerra, el ambiente está preparado, de que es una voz de alerta para que tú, aleluya, te afirmes en Cristo Jesús, una voz de alerta para que tú te consagres con toda tu alma, te ponga a orar y a buscar a Dios, a leer la palabra y a ayunar, a trabajar firme en tu iglesia con los hermanos, buscando a los perdidos, para que te pongas en la perfecta gracia de Dios y en el día que viene te vayas con Cristo para el cielo. Amigo querido, es una voz de advertencia para ti. Tú no has aceptado a Cristo, quiere decir que estás perdido. Porque todo el que no ha aceptado a Cristo está perdido. No me diga: yo soy bueno. Aquí bueno no hay nadie, el único bueno aquí es Dios. No me diga: yo doy limosna. Bueno, es una bendición que des limosna, pero eso no quita el pecado. Porque mi Biblia dice que el pecado no es quitado por limosna, ni por buenas obras, ni por simpatía que tengas tú. El pecado es quitado únicamente
por la sangre que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario para toda la humanidad. Amén. Por lo tanto, por bueno tú seas, tú has cometido alguna falta, tú has pecado en alguna ocasión y tienes que venir a Cristo para que Cristo con su sangre te quite ese pecado. Porque la paga del pecado, sea grande o pequeño el pecado, la paga del pecado, dice mi Biblia, es muerte. Y el que muera en pecado se perdió. Aunque le recen 20 años después que se muera, siguió perdido. Porque en vida, ahora, mientras tienes entendimiento, mientras tienes arrepentimiento posible, Dios te da oportunidad para que vengas a Dios humillado, te arrepientas y Dios te perdone y te lave en la sangre de Jesucristo, el Cordero de Dios. Y para que entiendas eso, ya ha traído Dios a coger este solecito aquí en esta tarde. Y mientras el sol te acaricia y esta brisa fresca te toca, el Espíritu Santo también te está tocando y diciéndote: ven, hijo mío, dame hoy tu corazón. Ven, hijo mío, sálvate en esta tarde. Ven, hijo mío, arrepiéntete y escapa por tu vida, que pronto será tarde para tu alma. Bendito Jehová. Esta es tarde de victoria para ti si vienes a Cristo. Tarde en que vas a salir de las tinieblas y vas a entrar en la luz gloriosa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y te afirmas en Cristo y te añades a una iglesia cristiana, una iglesia que predique la Biblia, que predique contra el pecado y contra la maldad, donde tú veas hermanos que hablan en otras lenguas, donde tú veas que se alaba a Dios con libertad, una iglesia de avivamiento. No te vayas a convertir aquí y después te vayas a añadir a un cementerio de eso que le llaman iglesia. Y si estás aquí en la campaña y en tu iglesia no se alaba ni se permite alabar, mira, salte corriendo de ese cementerio y añádete una iglesia cristiana, una iglesia donde se alabe, una iglesia donde puedas crecer espiritualmente. Porque el hombre que te frente a una iglesia y no permita que se alabe, será siervo de su propia carne, será siervo de su denominación, será siervo de sus propias convicciones y de su organización, pero es un siervo de Dios que dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Gloria a Dios. Usted no se conforme con decirme: yo soy bautista o presbiteriano o metodista o pentecostal. No. Si usted está en una iglesia donde eso no se alaba con libertad, mire, váyase corriendo. Que los muertos no alaban. Si a ellos se alaban es porque están muertos. Váyase donde se alabe a Dios y haya viviente, para que usted se llene de la gloria de Dios. Hay quien me escribe y dice: usted está predicando dividiendo las iglesias. Yo no estoy dividiendo las iglesias nada. Si la iglesia no es nada más que una, el cuerpo de Jesucristo, ¿quién puede dividir eso? El cuerpo de Cristo es una unidad que no hay quien la divida. Yo lo que estoy predicando es a los hermanos, a los amigos, para que no se dejen engañar por ningún hombre, para que no sean esclavos de ningún hombre, no sean esclavos de ninguna religión, sean esclavos de Cristo y vaya a una iglesia donde Cristo se pueda manifestar con libertad. ¡Gloria a Dios! Yo lo que quiero es que usted se salve, aunque se enojen todos los hombres conmigo, aunque se enojen todos aquellos líderes muertos que no quieren el poder de Dios en su iglesia, que se enojen. Enojados están con el Señor hace tiempo. ¡Alabado sea Dios! Que se enoje todo el mundo, pero que tú te salves, que tú te afirmes donde puedas alabar a Dios, que tú te afirmes donde te puedas llenar del Espíritu Santo, que tú te afirmes donde Dios te pueda bendecir y tú te salves, tú te salves. Mi alma.
si está en un lugar de eso, que lo tienen por vivo, pero está muerto. Yo no le digo sálgase, yo le digo, mire, corra, vuele, vuele, vuele y váyase, váyase corriendo, no se muera con ellos. Gloria sea a Dios. Esto no es tiempo de complacer a los hombres, esto es tiempo de buscar a Dios con todo lo que tiene. Porque pronto viene la ira de Dios, pronto viene tribulación grande, pronto viene juicio de Dios. Pero sabemos que antes de esos juicios, el pueblo preparado vuela como águilas al encuentro con Cristo en las nubes del cielo. Bendito sea Dios. Y la palabra dice que cuando esa hambre terrible se manifiesta en la tierra y la guerra está asolando a los pueblos, y para comprar un chispito de trigo hay que usar los dólares de un día de trabajo, dice que entonces en el cielo el Señor arranca el cuarto sello de ese libro profético y se oye una voz como de trueno que grita ¡ven! Y aparece un caballo amarillo y el que lo monta se llama la muerte y le has dado poder para matar una cuarta parte de la población del mundo. Eso es serio. Eso implica como 1.000 millones de personas. Y dice la Biblia, para matarlos a espada. Y dijimos que salió un caballo rojo que era la guerra. Y le fue entregada una gran espada. Por medio de la guerra morirán millones de personas. Dice, para matarlos por hambre y pestilencia. El caballo negro dice que traerá hambre. Y donde hay hambre, naturalmente que hay enfermedades. Dice, pero el caballo amarillo que trae la muerte, el infierno va marchando detrás de él. Eso está en la Biblia. Demuestra que los miles de personas y millones de personas que morirán esos días, dice, el infierno va marchando detrás de la muerte. Mueren perdidos. Mueren sin salvación. Porque el que muere con Cristo no se murió nada. Partió a vivir una vida nueva con el Señor. Eso es lo que enseña la Biblia. Jesucristo predicó y dijo, todo viviente y creyente en mí no morirá jamás. Creyente no le tiene miedo a la muerte, ni la muerte tiene potestad sobre usted. Usted tiene dominio sobre todo poder del enemigo. Que sí, que la muerte, que es uno de los enemigos, usted tiene dominio sobre ella. Ah, pero a que se murió era cristiano. Bueno, la carne, el cuerpo debe respirar. Pero él, esto no está en la casa donde vivimos. Esta es la casa, esta es nuestra habitación. Pero yo no soy esto que tú ves. Yo estoy aquí adentro. Mi persona espiritual está aquí adentro. Y esa, la puede tocar la muerte. Salgo de ahí dentro y le digo, muerte, échate por un lado, que voy para el cielo ahora a buscar a mi Cristo. ¡Alabado Jehová! ¡Gloria sea a Dios! En Cristo no hay muerte. En Cristo decimos como Pablo, para mí el morir es ganancia. Desearía estar muerto ahora mismo porque me iría con Cristo, lo cual será mucho mejor. Pero en la gran tribulación, en esos días de juicio, dice que la muerte tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo. Y el infierno, dice, el Hades. Esa es la palabra griega en la Biblia para infierno. El infierno va marchando detrás de la muerte. Mueren en condenación millones y millones de personas porque mueren sin Cristo. Mueren en pecado. La condenación sencillamente es rechazar al Señor. El que rechaza al Señor se queda en su pecado. El que se queda en su pecado, la paga de su pecado es muerte en condenación. El que viene a Cristo, su pecado es limpio en la sangre del Señor. No hay pecado, pues hay vida, porque en Cristo hay vida por la eternidad. ¡Gloria a Jehová! Es tan sencillo, porque hay religiones que lo han enredado tanto. Es cuestión de venir a Cristo o rechazar a Cristo. Ahora, si vienes a Cristo, te afirmas a vivir para Él, te afirmas a vivir por su palabra, te afirmas a glorificarlo a Él y a testificar de Él como Él demanda. Y cada día estarás más lleno de Dios, más lleno de paz, más lleno de gozo,
más lleno de las bendiciones que Él prometió para sus hijos. Y pronto, pronto verás las glorias del cielo. ¡Alabado Jehová! Pero los que se queden abajo, aparecerá ese caballo amarillo. Se llama la muerte. Tiene potestad sobre una cuarta parte de la población del mundo en los días que vienen. El infierno irá marchando detrás de él. Y la Biblia dice, le será dado matar a espada, por enfermedades y pestilencia. Dice, y por las bestias de la tierra. Hay quien se cree que van a soltar todos los elefantes y los leones que están sueltos, pero eso no es así. Ahí dice, las bestias de la tierra, plural, las bestias de la tierra matarán multitudes. ¿Qué bestias son esas? Dijimos claro que el caballo blanco es tipo del anticristo, el rey que se va a manifestar, que vendrá con engaño y engañará a multitudes. Ahora, eso está confirmado en Apocalipsis capítulo 13 y verso 1, que la palabra dice, saldrá una bestia del mar y el diablo le pasará su trono, toda su autoridad y todo su poder. Una bestia que saldrá del mar y el diablo le pasará su trono, es un rey, será coronado, le pasará toda su autoridad, todo el poder del diablo estará sobre ese hombre. Eso es el anticristo. Y dice, las multitudes correrán detrás de él, serán engañadas. Dice, y durante 42 meses impondrá su autoridad. 3 años y medio de martirio aquí abajo para la humanidad. Pero la Biblia dice algo más. Dice, lanzará blasfemias contra el Dios del cielo. Ahí sí que está una cosa mala para él. Porque para enfrentarse y oponérsele a papá, mejor es no haber nacido. ¡Aleluya! Porque mi Dios es amor, cierto. Es misericordia, sí. Su misericordia permanece por los siglos de los siglos. Pero también dice la Biblia que fuego consumidor, aleluya, a los irreverentes, los rebeldes, que se oponen a su obra y a su palabra en la tierra. Fuego consumidor. El anticristo va a probar eso. Blasfemará, dice el nombre de Dios. Lanzará a otros a blasfemar también. Y dice algo muy importante, y escúchenlo bien los hermanos, este es especialmente para los hermanos. Dice, y les será dado vencer a los creyentes, hacer guerra, dice la Biblia, contra los santos y vencerlos. Quiere decir que en esos días terribles hay multitud de personas que se quedaron abajo que eran creyentes. Está ahí clarito, no lo puedo borrar de la Biblia. Dice que el anticristo les será dado hacer guerra contra los cristianos. Que sí que hay cristianos que cuando suene la trompeta y el Señor levante su pueblo, no estarán preparados. Están verdecitos. Están muy hartos de televisión y de deporte y de música mundana y de cómicas y de bohemia. Están muy interesados en sus estudios, en su trabajo. Están muy interesados en sus estudios, en su trabajo. Pero están muy vacíos de aquel que bautiza con Espíritu Santo y fuego. ¡Alabado Jehová! Y suena la trompeta y los cogió como las vírgenes insensatas. Faltos de aceite, les faltaba del aceitito que viene del cielo. Y se quedaron. Y cuando el anticristo se manifiesta, dice que les será dado hacer guerra contra esos cristianos. Y lo triste que dice, y vencerlos. Multitudes de ellos serán engañados. Y la Biblia dice que muchos morirán mártires, porque mantendrán el testimonio de Cristo y la palabra. Que sí que para quedarse uno abajo en la gran tribulación y enfrentar esa persecución que viene, y guerra, y hambre, y enfermedades, mire, mejor muérase ahora. Y un minuto antes de morirse diga, Señor, perdona mi alma, váyase como el ladrón en la cruz para el cielo. ¡Alabado Jehová!